Hola, hola a todos los amantes de las novelas turcas y del romance empedernido. Sean bienvenidos, sean bienvenidas a su canal favorito donde exploramos los rincones más apasionantes y emocionantes del mundo de las series turcas. Estoy súper contenta de tenerlos una vez más por aquí, listos para sumergirnos juntos en historias que nos roban el aliento y nos hacen creer en el poder del amor verdadero. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de las turcas románticas que nos esperan en el 2025. Sí, ya sé, aún falta un poquito, pero no queríamos que se perdieran ni un solo detalle de lo que se viene. He estado investigando, buceando en las noticias, hablando con mis contactos, y he recopilado la información más jugosa y emocionante para compartírsela. Vamos a descubrir qué nuevas series nos harán suspirar, cuáles son los actores y actrices que están a punto de convertirse en nuestros nuevos crushes, y cuáles son las tramas que nos mantendrán pegados a la pantalla. Prepárense para enamorarse de nuevo porque el 2025 viene cargado de historias de amor inolvidables. Pero antes de empezar con todo este festín de romance turco, me gustaría recordarles algo muy importante, si son nuevos por aquí, o si llevan tiempo viendo mis vídeos pero aún no se han suscrito. Este es el momento perfecto para hacerlo. Al suscribirse no solo se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos con las últimas noticias, recomendaciones y análisis de las novelas turcas, sino que también me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Así que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. No se arrepentirán. Ahora sí, pongámonos manos a la obra y descubramos juntas las turcas románticas que nos esperan en el 2025. Para empezar, quiero hablarles de una serie que ya está generando muchísima expectativa. Se llama por ahora Bajo el cielo de Estambul, aunque el título podría cambiar. Lo que sí sabemos es que está protagonizada por dos de los actores más populares del momento, Ayça Aysin Turan, a quien seguro recuerdan de Merim, y Burak Deniz, que nos conquistó en Amor a segunda vista. La trama gira en torno a una joven aspirante a diseñadora de moda que, por azares del destino, conoce a un exitoso empresario con un pasado turbulento. Ya saben, la típica historia de chico conoce chica, pero con el toque especial de las novelas turcas, drama, secretos, intrigas familiares y, por supuesto, mucho romance. Los rumores dicen que la química entre Ayça y Burak es explosiva, así que prepárense para ver chispas volar. Otra serie que está en mi radar es La promesa del tulipán. Esta producción se desarrolla en la región de Capadocia, un lugar mágico con paisajes impresionantes que seguro ya han visto en otras novelas. La historia sigue a una joven que regresa a su pueblo natal después de muchos años para reclamar la herencia de su familia, una plantación de tulipanes. Allí se reencontrará con un amor de la infancia que ahora es su mayor rival. Imagínense los paisajes de Capadocia como telón de fondo de una historia de amor y rivalidad. Pura magia. Aún no se han confirmado los nombres de los protagonistas, pero los productores prometen que serán dos caras nuevas que nos robarán el corazón. Y hablando de caras nuevas, quiero mencionar una serie que se está promocionando como la nueva Erkencikus. Se llama Un café para dos, y como ya se imaginarán por el título, tiene un ambiente muy fresco y juvenil. La trama se centra en dos jóvenes que trabajan en una cafetería y que, a pesar de sus personalidades opuestas, se enamoran perdidamente. Esta serie promete ser una comedia romántica ligera y entretenida, perfecta para pasar un buen rato y olvidarse de los problemas. Los actores que interpretarán a los protagonistas son relativamente desconocidos, pero tienen un carisma arrollador y estoy segura de que se convertirán en las nuevas estrellas de la televisión turca. Pero no todos son comedias románticas. También hay dramas que prometen hacernos llorar a mares. Una de ellas es El susurro del bosque. Esta serie tiene una trama muy misteriosa y oscura. Se centra en una mujer que regresa a su pueblo natal después de la muerte de su padre y descubre secretos ocultos que cambiarán su vida para siempre. En medio de todo este caos, encontrará el amor en un hombre misterioso que la ayudará a descubrir la verdad. Esta serie promete ser un thriller romántico con mucha intriga y suspense. Todavía no hay mucha información sobre el elenco, pero se rumorea que una actriz muy famosa está en negociaciones para interpretar el papel principal. Y para los que aman las historias de época, tengo una excelente noticia: se está preparando una nueva serie histórica. Se llama El legado otomano, y se centrará en la vida de una princesa otomana en el siglo XVIII. Esta serie promete ser una producción muy ambiciosa,
con un vestuario y una escenografía espectaculares. Aún no se sabe mucho sobre la trama, pero se espera que esté llena de intrigas palaciegas, romances prohibidos y luchas de poder. El elenco estará formado por algunos de los actores más reconocidos de Turquía, así que podemos esperar actuaciones de primer nivel. Por supuesto, estas son solo algunas de las turcas románticas que nos esperan en el 2025. A medida que se acerque la fecha, seguramente iremos descubriendo más series y más detalles sobre las que ya conocemos. Así que les recomiendo que estén atentos a mi canal, porque les mantendré informados de todas las novedades. Recuerden que la industria de las novelas turcas es muy dinámica y siempre hay sorpresas. Así que no se sorprendan si alguna de estas series cambia de título, de elenco o incluso de trama. Pero lo que sí les puedo asegurar es que el 2025 será un año lleno de romance, drama y emoción. Prepárense para enamorarse de nuevo y para vivir historias que les tocarán el corazón. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado descubriendo las turcas románticas que nos esperan en el 2025. Hemos hablado de Bajo el cielo de Estambul, con Ayka Aysin y Burak Deniz, La promesa del tulipán, ambientada en la mágica Capadocia, Un café para dos, una comedia romántica fresca y juvenil, El susurro del bosque, un thriller romántico con mucha intriga, y El legado otomano, una serie histórica llena de intrigas palaciegas. Un menú variado para todos los gustos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. De verdad, gracias. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les llama más la atención? ¿Qué actores y actrices les gustaría ver protagonizando estas historias? ¿Qué tipo de trama les emociona más? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Me ayuda muchísimo a llegar a más personas y a que más amantes de las novelas turcas descubran mi canal. También compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas. Así podemos crear una comunidad aún más grande y apasionada. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho y de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Así no se perderán ninguna de las novedades del mundo de las novelas turcas. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de amor y romance al estilo turco. Adiós.